Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a el curso de finanzas corporativas. Creo que a partir de ahora vamos a estar muy al pendiente de todas las actividades, pues ya sea a través de este medio o también vas a poder contar con todos los recursos que te voy a platicar en este momento. ¿Sale? Entonces, primero que nada quisiera eh, iniciar contándote un poquito acerca del contenido del programa. Como sabes, pues la materia es finanzas corporativas. Es una materia que en el plan original de la licenciatura era considerada una materia optativa. Sin embargo, en la versión nueva del plan de estudios ya lo consideramos como una materia obligatoria. Y es que es muy importante esta área en el área de finanzas y esta asignatura en particular es el parteaguas de entender cómo funciona la parte financiera de las empresas. Tú ya trabajaste un poco en las materias anteriores, particularmente en teoría del interés uno y 2 si eres del plan anterior y en bases financieras uno y 2 si eres del plan nuevo. Entonces, en ellas ya trabajaste cosas relacionadas con valor de dinero en el tiempo. Sin embargo, la aplicación todavía es muy global, muy general. Aquí lo que vamos a estar haciendo es ya empezar a hablar de esos conceptos, cómo interactúan justamente en una empresa como tal. Y te decía, pues la intención de esta materia es brindarte un panorama empresarial acerca de qué es lo que deberías estar viendo en una empresa cuando estás pensando o cuando estás considerando invertir en ella. La materia que seguiría después de finanzas corporativas es administración financiera. Lo que va a hacerse en la administración financiera es una perspectiva en donde lo que vas a ver es cómo funcionaría la parte también de inversiones de la empresa, pero de manera interna. Está muy interesante. Entonces, como te decía, esta materia, pues el propósito es analizar el proceso de obtención de capital de las empresas. Precisamente, finanzas tiene que ver con la administración de este capital. ¿Cómo voy a hacer para que una empresa se haga de recursos y qué voy a hacer con estos recursos? Financiar tiene que ver justamente con esta idea de obtener recursos para que estos puedan ser utilizados. Entonces, aquí de lo que se trata es que aparte de analizar este proceso para obtener los beneficios, también vamos a ver qué beneficios le representan las, eh, las empresas al público inversionista, a través de examinar qué tan provechoso puede ser la inversión en esta empresa a partir de diferentes técnicas. Sí, aquí va a ser importante que recuerdes como todas las herramientas y habilidades que has desarrollado desde software actuarial y desde desarrollo de aplicaciones, porque pues vas a trabajar un poquito cosas en Excel. Lo que vamos a estar trabajando aquí es el desarrollo de análisis de estados financieros. También vamos a ver las medidas de una empresa a partir de los diferentes indicadores que obtendremos de estos estados financieros. Vamos a ver cómo es que las empresas administran, obtienen y procuran sus recursos, así como analizar la manera en la que la empresa se endeuda y determinar qué tanto influye esto en la evaluación de la empresa, en qué tan valiosa la percibimos, en qué tanto la consideramos como una buena alternativa de inversión. Hablaremos también un poco de acciones, porque son la alternativa del financiamiento. Ya sea por bonos o por acciones, la empresa se va a poder financiar por alguna de las dos. Y en general, platicaremos un poquito de los mercados financieros, tanto de deuda como de capitales, y de ver cómo medir riesgo y rendimiento en cada uno de ellos. La primera parte de la materia, ya como contenidos, vamos a hablar de una pequeña introducción a las finanzas. Hablaremos de cuestiones muy generales. Después trabajaremos un poco con estados financieros, en donde conoceremos diferentes tipos de contabilidad, vamos a ver cómo hacer los estados financieros básicos y algunos análisis sencillos a partir de estos estados financieros que nosotros vamos a estar generando. Más adelante vamos a ver tasas de interés y evaluación de bonos, dándole continuidad a lo que trabajaste en teoría del interés y en bases financieras 2.
Nada más que ahora vamos a ir un poco más profundo porque vamos a conocer también acerca de calificaciones de los bonos, diferentes tipos de bonos y pues en general vamos a ver factores que más a profundidad van a influir en el valor de estos diferentes activos. Posteriormente trabajaremos con las acciones y el mercado de valores, en donde conoceremos qué representan, cómo se caracterizan, un poquito de cómo se determina el valor de las acciones, ah, y cómo vamos a evaluar las acciones de una empresa. Vamos a hablar de mercados de capitales y mercados y la línea de mercado. Entonces vamos a ver qué alternativas están allá afuera y cómo nos vamos a poder aprovechar de los diferentes alternativas, de los diferentes beneficios que identifiquemos. Posteriormente, algunos modelos de evaluación de riesgo y rendimiento. Particularmente el que nos va a interesar mucho es el CAPM porque es muy sencillo, fácil de aplicar y en general común, ah, en el sentido de que te da buena información sin tener que hacer grandes procesos. Y también por ahí trabajaremos con modelos de asignación de precios, de arbitraje, el conocido como Arbitrage Price Theory. ¿Ok? Grosso modo, ese es el contenido que vamos a estar desarrollando. Entonces, te invito a que veas a profundidad justamente este programa y que lo encuentres dentro de la página de la facultad para que veas pues a detalle y que lo tengas almacenado para tu propio control y beneficio. ¿Sale? Ahora, también tenemos este recurso que va a ser de mucha ayuda para trabajar en la materia. Aquí vamos a ir agregando justamente en esta sección que tú ves de este momento que está por ahora vacía, vamos a ir agregando los diferentes contenidos del curso. Por ahora, lo que tienes es la referencia para poder acceder a esta sesión, que es esta liga, sí, pero poco a poco vamos a ir viendo más y más y más llenos la sección con los contenidos. Te voy a platicar un poquito, por ejemplo, con un curso que ya empecé a subir material, el de derivados. Si te fijas, aquí ya tengo como cada capítulo de lo que voy a trabajar con tus compañeros, ¿sí? Y en cada sección, pues vamos viendo, por ejemplo, este es el capítulo uno, los temas que vi en la primera clase y un video que grabé de la clase tal cual estoy grabando ahorita con ustedes, con la intención de que ellos después puedan revisar ese video conforme va a ir pasando el tiempo, ¿no? La idea es que en cada sección va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Si se fijan aquí abajo les puse el capítulo del libro que corresponde a esta sección que estamos trabajando y las diapositivas que generé durante la sesión. ¿Sale? Entonces, de manera similar, tú lo vas a poder trabajar aquí en esta materia. ¿Sale? Conforme vayamos generando contenido, se va a ir aumentando y aumentando. Entonces, es muy importante que te incorpores a la clase porque no todos los que están inscritos en la materia se han incorporado. ¿Sale? Solamente algunos. Y entonces, continuando de este lado, les voy a pedir por favor que tengan abierto su chat porque en breve voy a necesitar que estemos interactuando todos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con hablando acerca de qué son las finanzas, porque al fin y al cabo, la materia en la que estamos trabajando el día de hoy son finanzas corporativas. Entonces, a pesar de que es un concepto que mayormente tenemos presente, me gustaría saber qué ideas ya tienes tú presentes en la cabeza con las cuales podamos definir este concepto de finanzas. Entonces te voy a pedir que en el chat me vayas anotando y conforme yo las voy viendo, voy a ir anotando aquí en la diapositiva en blanco. ¿Qué te viene a la mente con la palabra finanzas? Ok, entonces así nos quedó justamente nuestra lista de palabras que tú estás vinculando con el término de finanzas, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo te voy a abrir en la plataforma de Iliademy una sección en donde vas a entregar tareas y actividades. ¿Ok? Entonces, de esta lista de palabras que tenemos en este momento, tú vas a hacer una primer tarea. La tarea va a consistir
en que tú formes bloques de palabras y me hagas una oración, una explicación, un mini parrafito, en donde me describas justamente algo que tenga que ver con finanzas, sin que necesariamente sea una definición, pero que tenga que ver con finanzas. Y que estés utilizando palabras dentro de este contexto que tengan que ver entre ellas, ¿sí? Que de alguna manera correspondan al mismo campo semántico, ¿sí? Te explico un poco. Por ejemplo, tenemos la palabra de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tenemos, por ejemplo, aquí abajo, Banjico. Tenemos aseguradoras, tenemos casa de bolsa, tenemos casa de cambio, tenemos bancos. Tenemos, por ejemplo, intereses. Tenemos, no sé, veamos qué más se me ocurre. Am, dinero, bonos. Ok, entonces con estas palabras que seleccioné, yo podría hacer un párrafo. Por ejemplo, el párrafo podría quedar de esta manera. Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la máxima autoridad del sistema financiero mexicano y de la mano con Banjico supervisan las actividades que desempeñan tanto bancos, casas de bolsa, casas de cambio, aseguradoras y demás empresas que se dediquen a manejar dinero, intereses y a la emisión de títulos como bonos. ¿Sí? Entonces, ahora acabo de hacer yo un pequeño párrafo tomando algunas de las palabras que hemos definido o que hemos definido en este momento y hice una pequeña oración. Entonces, lo que tienes que hacer es 3 veces esto, pero con palabras de diferente contexto, ¿no? Ahorita, pues ya estas que yo utilicé, ya las quemé en este párrafo, entonces para crear otro párrafo, tengo que buscar otras palabras. ¿Correcto? Entonces, en cada párrafo pensemos que por lo menos incluyas 5 términos de los que tenemos aquí en todas estas listas de palabras y que me hagas 3 diferentes, ¿vale? Entonces, te repito, aquí le voy a decir que sí me mantenga los textos que hicimos y te repito, aquí en el día de mí, lo que vas a hacer es en la sección de tasks, yo te voy a subir justamente una asignatura, bueno, un trabajo de encargo, el cual será tarea, bueno, vamos a ponerla así, tarea 1, párrafos de palabras. Entonces, aquí te dejo justamente un ejemplo de más o menos la oración que hace unos minutos construí contigo durante la grabación. Y entonces, lo que te pido es que, así como está mi mini parrafito, nota que tengo remarcado de color azul aquellas palabras que aparecen justamente en mi lista, ¿no? Entonces, ahí quedó mi párrafo y tiene que ver con la lista de palabras que están. Recuerda, te voy a subir en este momento las diapositivas, entonces tú vas a poder revisar esta lista de palabras y posteriormente hacer tu tarea, ¿sí? Entonces vamos a continuar y como te decía, Ah, podrán existir muchas definiciones acerca de finanzas, pero yo hay una con la que me siento particularmente contento, identificado, la cual es las finanzas corporativas, las finanzas en general, perdón, son el arte y la ciencia de administrar dinero. Y fíjate, es muy interesante lo que conceptualmente podríamos construir a partir de esta expresión. Ah, me parece lo suficientemente amplia como para describir una gran cantidad de lo que significan la palabra finanzas, pero al mismo tiempo es un tanto ambigua porque deja términos como muy difíciles de entender. Te explico un poco. Yo creo que esta definición funciona muy bien porque en un primer momento tenemos justamente la palabra ciencia.
Entonces, nosotros como actuarios estamos muy en contacto con lo que significa la ciencia y con el proceder científico de las cosas, ¿no? Hablamos de métodos lógicos en donde tenemos formas de plantear diferentes hipótesis, formas de plantear diferentes ah, teoremas que quisiéramos nosotros después validar y después tener una forma de demostrar que efectivamente son correctas. La verdad es que ciencia es un concepto muy difícil de acotar perfectamente. Inclusive muchos filósofos a lo largo de la historia han intentado hacer esto. Si tú recuerdas, por ejemplo, René Descartes, pues justamente determina que ciencia es todo aquello que puede seguir un método e incluso propone su propio método, el método científico, y tú lo puedes leer en su libro. Ah, pero otras alternativas han surgido en donde buscan tener una definición clara de lo que puede ser entendido como ciencia y qué cosas no. A mí en lo particular hay una que es la que me llama más la atención, que es la de otro filósofo que se llamaba Popper. Popper lo que decía es que una ciencia es aquella disciplina que estudia un objeto y que puede plantear hipótesis alrededor de él, pero que lo más importante de estas hipótesis fuera que se pueden demostrar como falsas. Es decir, es algo que son falsables. No necesariamente que van a ser falsas, sino que se pueden demostrar como falsas en dado caso de que eso llegara a ocurrir. Entonces, este criterio se llama el criterio de marcación de Popper y decía que las cosas en donde puedes demostrar que hay falsedad, entonces son disciplinas en donde tú estás estudiando justamente algo científico. Y entonces en las finanzas tú puedes demostrar hasta cierto punto que ciertas cosas pueden ser falsas. Aunque a mi gusto, todavía hay una gran cantidad de detalles que pudieran llegar a escaparse. Es como esta situación que se da continuamente en la que de pronto las cosas no son determinantes, ¿sí? No son como le encantarían a la gente de ciencia más purista, en donde si A ocurre, entonces B y luego C y luego D y así sucesivamente, ¿no? O sea, como que las propuestas se van implicando unas a otras. En la vida real es muy difícil que las recetas se cumplan así de directas. Entonces, a mí algo que me llama la atención es que la ciencia, perdón, las finanzas tienen un poco de método científico, sí, pero al final lo que más buscan es que a pesar de que los detalles pudieran llegar a ser falsos, o que las conclusiones pudieran llegar a ser equivocadas, más bien, siempre contar con una herramienta que te permita, pues, adaptarte lo más posible a la realidad. Entonces, aquí es donde empieza a interactuar justamente el concepto de arte. Y es que si pensáramos un tanto como en un punto intermedio entre Popper y am, René Descartes, lo que nos pasaría es que definimos métodos con los cuales resolver problemas en la vida real, en la vida cotidiana, que tienen que ver con la administración y el manejo del dinero, ¿sí? Sin embargo, el dinero y la sociedad van evolucionando y a lo mejor cosas que nos servían para resolver problemas en algún momento no necesariamente van a continuar toda la vida siendo igual de útiles. Entonces, también para mí es un arte porque hasta cierto punto requiere de elementos de creatividad que nos permitan cuestionar todo el tiempo lo que sabemos, que nos permitan también encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Particularmente el arte también es un concepto muy difícil de definir, pero yo, después de hacer un proceso de reflexión, he encontrado que el arte invariablemente tiene un elemento común en todas sus formas de expresión, ¿sí? Llámale música, llámale pintura, llámale escultura, llámale ah, cine, teatro. O sea, todos los elementos tienen, todas las expresiones de arte tienen algo en común. Están involucradas con un proceso creativo, un proceso de crear cosas, ¿sí? Creatividad para mí, en mi definición, es que es la capacidad de poder crear cosas.
Entonces, me gusta mucho esta definición para finanzas porque nos plantea justamente un panorama completo de lo que es la realidad de las finanzas. ¿Sí? Hay una serie de métodos, de procedimientos, de recetas, de caminos que ya están determinados y que nos ayudan a tener cierta estructura y cierta forma de comparar las cosas entre diferentes empresas, entre diferentes personas y entre diferentes situaciones. Sin embargo, también es lo suficientemente dócil como para aceptar nuevas posibilidades a través de la expresión y la creación de nuevas cosas. Entonces, es arte y ciencia de administrar el dinero. Ahora, tú puedes tener tu propia definición. El tema es este. Hay conceptos que son invariables y hay cosas que no puedes dejar de obviar. Por supuesto que las finanzas siempre tienen que ver con el manejo de dinero. Ya todas las flores que agreguemos más allá de ello, pues son detalles adicionales. ¿Ok? Ahora, si elegimos las finanzas como un camino de vida, porque vamos, es una de las alternativas que tú tienes como actuario, resulta que en finanzas puedes presentarte hacia diferentes disciplinas, ¿no? Por ejemplo, una de las posibilidades es a través de, bueno, que tú te dedicarás a la prestación de servicios financieros, ¿sí? En esto, lo que tú vas a hacer es diseñar y entregar productos financieros que le sirvan a diferentes entidades, a individuos, a empresas, a gobiernos, ajá, para que con estos productos sean capaces de justamente administrar sus recursos o generarlos, ¿sí? Y entonces tú también con estas herramientas que puedes ir desarrollando, ser capaz de darles servicios de asesoría. Si te fijas en las imágenes, por ejemplo, hablar de servicios financieros es desempeñarte en empresas que particularmente se dediquen a las finanzas. Por ejemplo, esta primera imagen es una imagen de alguien trabajando en una casa de bolsa, ¿no? Esta segunda imagen es una de un banco muy, muy, muy tradicional, ¿sí? O esta otra, que estamos hablando de conceptos que tienen que ver con la protección, protección de la casa, de la salud, de la familia, del coche, de compras, ¿no? Entonces, trabajar en servicios financieros significa que tú vas a trabajar en una institución financiera, diseñando y haciendo todos estos productos que le sirvan a los clientes de la empresa, ¿sí? Una segunda alternativa es que nos desempeñemos como un administrador financiero. ¿Qué ocurre? Todas las empresas, sin importar su giro, sean o no financieras, cuentan con un área que maneja los recursos. Y puede ser de la empresa más grande que te imagines a la empresa más pequeña, una parte del manejo de esa empresa siempre tiene que ver con cuestionarse qué hacer con los recursos, ¿sí? Cómo procurar que ingrese dinero a la empresa, cómo procurar que no se fugue en los diferentes gastos, cómo hacer para que la empresa esté creando valor y entonces tener más clientes, o cómo hacer para que el valor de la empresa se maximice y más gente quiere invertir o que se le pague lo más posible a los accionistas, etcétera. ¿Sí? Básicamente el administrador financiero es el que va a manejar los recursos. Se le paga a los proveedores, se le paga a los trabajadores, se definen como todas las directrices de si se va a dar crédito o no dentro de la empresa, de con qué clase de personas se va a trabajar económicamente hablando, de cómo va a ser la relación con los proveedores. Es un área muy amplia, ¿no? Inclusive la misma dirección financiera involucra varios aspectos que tienen que ver con el manejo de los recursos de la empresa. Entonces, el gerente financiero básicamente es la cabeza de esta serie de recursos y bueno, en general es alguien que va a estar ayudando a que la empresa se haga de más dinero, cree más valor, tenga más permanencia y por supuesto, al final, que los dueños de la empresa estén ganando dinero. Ok, hasta aquí, ¿cómo vamos? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda.